La realidad histórica nos marca que efectivamente no solo fueron más los momentos en que el autoritarismo se enseñoreó de nuestro país, sino que efectivamente ese hecho marca muy a fuego la historia del Paraguay. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que la última larga dictadura, la de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, instaló en el país algunos modelos de comportamiento que duran hasta hoy. Por ejemplo, perfeccionó la corrupción. Esto significa que, como se ha dicho casi jocosamente en algún momento, el Estado paraguayo es una asociación lícita para delinquir. O sea, dentro del Estado, que está creado por ley, por constitución, sus instituciones responden a la normativa vigente. Es prácticamente idiota aquel que trabaja dentro del Estado y no sale con una fortuna considerable. Esa suerte de botín de guerra que es el Estado no es sino la expresión de la corrupción que lastimosamente es también como la segunda piel de los paraguayos y las paraguayas. La corrupción está instalada, la corrupción es muy difícil de vencer, por esfuerzos que se hagan termina ganando la pulseada y es uno de los problemas estructurales más serios que tenemos, sobre todo para poder gozar de pronto de los beneficios de una economía que se ha mostrado muy saludable en el último tiempo. Es decir, si miramos los años de gobierno de Nicanor Duarte Frutos entre 2003 y 2008 y estos 2 años y pico que lleva de gobierno Fernando Lugo, y vemos el espectacular crecimiento económico del año pasado, el 2010, naturalmente uno dice, bueno, pues el Paraguay es casi de primer mundo. El problema serio es que eso no es sino coyuntural. Este crecimiento económico se debe principalmente a la fuerte recuperación del sector agrícola, al gran dinamismo del sector de las construcciones y a los buenos resultados en términos de actividad económica en el plano regional y mundial. ¿Qué significa esto? Los commodities, vale decir, los alimentos, han cobrado una gran importancia en el mundo y tanto la carne paraguaya como la soja paraguaya son extraordinariamente apetecidas. Esto hace que tengamos ese crecimiento espectacular, pero cualquier fluctuación en los precios, cualquier sobrecalentamiento de la economía, un proceso que en este momento se está dando en el Paraguay, puede hacer caer abruptamente esa realidad casi de burbuja, casi de realidad casi irreal del año pasado y enrostrarnos de vuelta los problemas estructurales serios que tenemos. Existen muchos elementos que se contraponen a este fenómeno de crecimiento y que afectan a la calidad de vida de los paraguayos. En primer lugar, el Paraguay enfrenta desafíos en términos de distribución de la riqueza. El sector primario fue el que más creció en 2010 debido a la alta demanda de la carne y la soja en los mercados internacionales. A su vez, los beneficios de este repunte económico no se transfieren a la población. Este sector de la economía emplea a pocas personas. La carga impositiva para el sector es mínima y solo unos pocos poseen las grandes extensiones de tierras requeridas para esta actividad, lo que hace a este sector muy desigual. De hecho, la región es la más desigual del planeta y el Paraguay es uno de los países más desiguales entre sus vecinos. En segundo término, el 35% de los paraguayos y las paraguayas viven en la pobreza. Si bien se puede observar una leve disminución en estos índices, contradictoriamente, diversos factores como la suba en el precio de los alimentos, la migración rural-urbana, hacen que los que antes eran pobres ahora sean pobres extremos.
El 53% de los pobres son pobres extremos y 654.562 niños viven en la indigencia. Y en tercer lugar, a causa de esa accidentada historia que mencionábamos antes, existe un retraso en la calidad y la cobertura de servicios básicos para la población. 7 de cada 10 paraguayos no tiene acceso a seguro de salud. El promedio de años de educación es de 7 años y 44% de la población no tiene acceso a agua potable. El Paraguay hoy enfrenta todavía problemas estructurales muy serios. Si bien hay esfuerzos, nunca es suficiente lo que se puede llegar a dar. Desde el punto de vista político, el Paraguay tiene una democracia de muy baja calidad. Todavía persisten bolsones de autoritarismo, todavía persisten y gozan de buenísima salud, las nostalgias de tiempos pasados. Nosotros necesitamos fortalecer nuestra democracia, nosotros necesitamos que la democracia paraguaya sea más linda, que sea más de todos, que se convierta definitivamente en un sistema de vida y no solamente se reduzca a votar cada 5 años por un nuevo candidato a presidente, sino que contemos con políticas de Estado en educación, en salud, en seguridad. Y refiero a las 3 áreas más importantes del país porque el Estado, de hecho, el Estado moderno nace para preservar esto a sus súbditos. Nosotros necesitamos imperiosamente de aunar voluntades, necesitamos de gente que, entendida en estas cosas, nos ayude a consolidar la democracia. Y si nuestro país permanece en un camino que se ha iniciado en el 2008 y se profundiza, ese camino tiene un futuro promisorio. De hecho, los procesos de globalización y mundialización pueden ser muy beneficiosos para un país como el Paraguay, siempre y cuando tengamos la gente necesaria para llevar a cabo los procesos que hace falta impulsar. Si esto se da, en 15 años más el Paraguay puede ser otro y la mañana será más limpia y más claro el porvenir, en un país que ha sufrido extraordinariamente a lo largo de su historia y que merece definitivamente días mejores.